Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, porque eres bueno, eres maravilloso. Toda alabanza, toda adoración es para ti. Gracias, Padre eterno, que nos concedes levantarnos una vez más. Ahora, Señor, escucharemos tu palabra. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que mis hermanitos sean edificados, fortalecidos en su fe, y nos das esa sabiduría de lo alto, Señor. Muchas gracias, Padre. Estamos dispuestos para escucharte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Colosenses capítulo 2, desde el verso 8 en adelante. El título de esta transmisión es Rudimentos del Mundo. Dice así la palabra del Señor, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Amén, hermanos amados. Es muy claro, muy sencillo este primer verso que leemos, pero es muy poderoso y muy importante, porque nosotros los hijos de Dios, toda nuestra vida debe de basarse en la palabra. Usted sabe, hermano amado, que allá en el mundo hay todo tipo de criterios, corrientes, filosofías, enseñanzas, conceptos, argumentos, pero son del mundo. Es como piensa la gente del mundo. Incluso los más sabios, los filósofos, los entendidos, los que conocen ciencias, todo ese conocimiento que transmiten, que enseñan, sigue siendo del mundo. Aunque sea muy valorado, ese conocimiento no es de Dios. Aquí dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hay muchas, hermanos, filosofías en el mundo. Y dice también, y huecas sutilezas. O sea, parecen enseñanzas buenas e incluso inofensivas. Por eso dice huecas sutilezas. Son muy sutiles. Sin embargo, no son de Cristo, no están basadas en la verdad, sino en el conocimiento de los hombres. Así que nadie nos engañe. Luego dice, basadas en las tradiciones de los hombres. Sí, mis hermanitos, lo que el hombre transmite, tradiciones, sea de cualquier lugar, cualquier tiempo, cualquier cultura, incluso, hermanitos, esas costumbres que enseñan. Usted sabe que aquí en nuestro amado México hay muchas tradiciones y muchas de esas opuestas a Dios, que le desagradan a Dios. Bueno, cuidado con esas tradiciones. Dice aquí, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Sí hay mucho, hermanitos, de esto, y en sí el mundo está repleto de esas tradiciones y de esos elementos. Pero nosotros, hermanitos, ya no vivimos así. Nos regimos en lo que dice la palabra de Dios. Y le aclaro rápidamente, hermanitos, que, claro, hay carnales que consideran que la Biblia, debido a que tiene un trasfondo y una raíz judía, piensan, no, pues nosotros no somos judíos. Esa es otra cultura, otra época en que fue escrito. Así que no debemos de basarnos en eso, sino en el presente, el tiempo, la edad moderna y nuestra cultura. Y no, mis hermanitos, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios trasciende toda cultura, todo tiempo. Así que nos basamos en esta palabra salida de la boca de Dios. Así somos los hijos de Dios, hermanitos. Esta palabra es eterna. Ahora dice, verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, mi Biblia dice, de la divinidad. La versión más común dice deidad. Es lo mismo. Bueno, en Cristo, hermanitos, Él es Dios, Dios Hijo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto?
que todo lo que vivimos lo basamos en Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Ahora, dice el verso 10, y vosotros estáis completos en Él. No necesitamos al mundo, hermanitos, sino solo a Cristo. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando hemos visto esos términos, principados, potestades, poderes, huestes, todo eso se refiere a la creación de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo ser vivo celestial. Bueno, hay seres muy poderosos, muy grandes, pero Él es cabeza de todo, porque Él creó todo. Ahora dice en el verso 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano, o sea, no como los judíos, de hombre, dice, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Como si el Señor nos hubiera marcado, hermanitos, para Él, y nos despoja de todo lo malo. Ahora, 12. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo. Eso, hermanitos, cuando se bautiza a la gente, les damos estos fundamentos. ¿Qué pasa cuando alguien es sumergido en agua? Es sepultado, porque murió al pecado, confesó sus pecados, creyó en el Señor Jesucristo, murió a la maldad, lo tenemos que sepultar. Y cuando sale del agua, es nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, dice aquí, con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Aquí habla de todo lo que hemos recibido, hermanitos, de parte de nuestro Señor Jesús. Ahora, el verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Sí, mis hermanitos, Él nos dio vida. Ya vimos en Efesios también que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora estamos vivos gracias a Él. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso, hermanos amados, es muy importante y ahorita se lo voy a explicar. Dice, y la quitó de en medio clavándola de la cruz. Ahora se lo voy a leer, hermanitos, en la versión 60, cambia solamente un poquito, no mucho. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa es otra obra que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué es, hermanos amados, acta de los decretos? Bueno, para nosotros, hermanitos, equivale como antecedentes penales y lo que eso conllevaba. Había un acta de decretos que era contraria. O sea, en esa acta, hermanitos, por así decir, estaba registrado todo lo condenable, todo lo que hicimos, la sentencia que ameritábamos, pero Él la anuló. Imagínense, hermanitos, yendo más allá, la palabra de Dios habla también de libros. Libros. Habla de un libro que es el libro de la vida, donde están los nombres de los redimidos, pero habla de otros libros. Y precisamente en el juicio del gran trono blanco, que esos libros fueron abiertos. Y se refiere libros, hermanitos, donde están registradas las obras de todo ser humano, de toda persona, todo lo que hizo y de todo lo que se le va a juzgar. En nuestro caso, claro, mis hermanitos, que había algo así también, acta de decretos, el libro de las obras que habíamos hecho y que quedaron registradas. Pero qué hermoso es el Señor,
Qué bueno es el Señor que dice que la anuló, quitó de en medio. Y le vuelvo a leer, verso 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esto es muy hermoso, hermanitos. Bueno, muy sencillamente se puede decir borrón y cuenta nueva. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que mis hermanos amados, todo eso de antes, cuando usted ya se arrepintió, creyó en el Evangelio, creyó en el Señor Jesucristo, confesó pecados, se bautizó en agua, hermanitos, esa acta quedó atrás. Brevemente, hermanitos, tengo que decirle, conforme a la Escritura, tristemente, he escuchado predicadores que minimizan la importancia del bautismo en agua, que han dicho que el bautismo no salva. Y el argumento parece correcto, porque tiene verdad parcial. Había un predicador, hermanitos, que recientemente escuché, y era pues sano, de una sana doctrina, pero no cuadraba todo lo que decía, aunque era muy convincente porque usaba citas. Él decía que el bautismo no salva, sino que salva la fe en Jesucristo y, claro, por la gracia, pero que el bautismo no salva. Pero ¿cómo va a hacerse una nueva criatura si no muere al pecado? ¿Cómo va a resucitar nueva criatura saliendo del agua si no desciende a las aguas? Si hasta el Señor Jesús dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, refiriéndose al bautismo en agua. Y equivocadamente, hermanitos, se piensa que el bautismo es un tema muy aparte, pero no, es un tema ligado al nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí está confesando pecados, está muriendo al pecado, está descendiendo a las aguas como sepultado y saliendo como nueva criatura. Claro que sí es importante. Ahora, si lo ven desde ese punto de vista, que solamente por fe y gracia somos salvos, claro que sí. Pero tan importante es el bautismo en agua que hasta nuestro Señor Jesús se bautizó en agua. ¿Cómo que no es importante? Si no fuera importante, Él no se habría bautizado en agua, aunque Él no lo necesitaba, pero nos enseñó que sí es importante. Muy bien, cierro, hermanos amados, este paréntesis. Veíamos acerca de el acta de decretos que nos era contraria. Ya pasó, hermanitos. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Luego dice, y la quitó de en medio clavándole en la cruz. Claro, cada pecado que Él pagó en la cruz, hermanitos, derramando su sangre preciosa. Ahora dice, versículo 15, y despojó a los principados y a las autoridades, claro que se refiere a las fuerzas del enemigo, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, mis hermanitos, Él venció al diablo y a sus fuerzas, sus ejércitos. A eso se refiere con principados y autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanitos, la cruz es un triunfo, aunque muchos lo ven como derrota, instrumento de muerte, pero se volvió, hermanitos, en victoria. Él triunfó en la cruz sobre el mismo diablo. Y como siempre se ha dicho aquí, hermanos, Él venció al pecado en carne, venció al mundo, venció a la muerte y también venció al mismo diablo. Así que Él es vencedor, hermanitos, en todo. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora dice, hermanitos, verso 16, y aquí va a insistir en que se tenga cuidado con esa clase de engaños
filosofías, sutilezas, huecas. Fíjense lo que dice el 16. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida. Acuérdense que los judíos tenían lista de lo que se podía comer y de lo que no. Y los gentiles no estaban sujetos ni obligados a eso, porque es parte de la ley. Y aquí dice, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Se refiere, hermanitos, a festividades judías. Nosotros, no judíos, no estamos obligados a eso. Ahora 17 dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, toda la ley, los ritos, todo lo que se tenía que hacer, hermanitos, en cuanto a sacrificios, era sombra y, claro, símbolo de Cristo. Todo, desde el cordero, los panes, que se llaman panes de la proposición, el tabernáculo, lugar santo, arca del pacto, todo, hermanitos, representaba a Cristo. Y Cristo ya vino. Dice ahora 18, que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Esto se refiere, hermanitos, a cierta clase de enseñanzas. Bueno, le explico por si acaso usted ya pasó por esto. Hermanitos, en el camino, en congregaciones, iglesias locales, sí llega a haber este asunto. Cuando se tiene un orgullo, una vanidad, una altivez religiosa, y todo esto se refiere a eso. Hermanos amados, ya que ahora es salvo, ya no se hace lo de antes, lo malo de antes, y se busca a Dios, esa es la intención, pero sin embargo entra vanidad, altivez, orgullo. Por eso le leo para que usted lo confirme. Dice el versículo 18, que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad. ¿Cómo, hermanitos? Usando cosas buenas, pero para exaltarse a sí mismo, haciendo alarde de humildad. Bueno, le doy ejemplos. Como si ya no se hiciera bien, sino para uno, jactándose, llenándose de orgullo, diciendo, oh, yo ayuno mucho. Hace alarde de humildad, pero no le está dando la gloria a Dios, sino a uno mismo. Yo oro mucho, yo me porto muy bien, yo soy justo, yo soy mejor, yo soy santo. O sea, todo eso, hermanitos, que para nada le da gloria a Dios, sino a la persona. Por eso habla de esta manera. Dice a continuación, y de dar culto a los ángeles. O sea, se meten en temas aparentemente muy sublimes, muy profundos, pero ni los entienden. Dice, metiéndose en lo que no ha visto. O sea, como para aparentar que es espiritual, muy profundo, muy importante, pues se mete en cosas que no ha visto, no conoce, no sabe. Y fíjese, dice, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Y bueno, eso, hermanitos, le podemos llamar religión, en el sentido negativo de la palabra. Ser religioso. Hermanos amados, en la palabra de Dios se habla una vez de ese término, religión, pero no en el contexto que se conoce hoy en día. Ahí dice que la religión sin mancha es visitar a los pobres, viudas, darle pan al hambriento. O sea, habla de un estilo de vida de preocuparse por el prójimo. Pero, así como se conoce esto, hermanitos, ser un religioso, no un espiritual, no tiene nada que ver. Un espiritual no es lo mismo que un religioso. Un religioso
se meten cosas aún buenas, aunque no estén equivocadas, pero siempre la meta es satisfacerse a sí mismo, creerse algo, alguien grande e importante, y usan el legalismo, usan el sacrificio, la legalidad para sus propias vidas. No le dan gloria a Dios, sino como que eso los hace especiales y se sienten especiales con eso. Por eso habla así, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. 19. Pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, no lo hace de la manera correcta. Y, hermanitos, vamos a evitar esa religiosidad. Ahora, ¿qué se nos dice? Verso 20. Si habéis muerto con Cristo, o sea, en el bautismo, porque ahí uno murió y fue sepultado, en cuanto a los rudimentos del mundo. Grábese esa palabra en su corazón, hermanitos. Existen los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Pues la manera, hermanitos, en que el mundo ve las cosas. No hagas esto porque te va a pasar esto. No hagas aquello o no comas de eso porque te va a hacer daño. No hagas esto, pero si no son cosas escritas en la Biblia, son del mundo. Sí tenemos instrucciones parecidas, hermanitos, pero están en la Biblia, nos reímos en la Biblia y la palabra de Dios es verdad. Pero hay rudimentos del mundo y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Todo el 20 dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo, o sea, basados en el mundo, os sometéis a preceptos tales, verso 21, tales como, y le voy a leer mi versión, hermanitos: no uses, no comas, no toques? Eso, hermanos amados, en la versión 60, se la voy a leer, es la que la mayoría usa, y cambia un poco, pero mi Biblia lo dice más claro. Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Bueno, mis hermanitos, les soy franco, si yo leyera solamente esta versión 60 y leyera, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, batallaría más, hermanitos, en entender qué quería decir. Pero en esta otra traducción viene a aclarar todo. O sea, no someternos a mandatos de hombres. Eso es lo principal. Tales como, no uses. Hermanitos, esto es fuerte. Y sin el afán de debatir a los que enseñan esto, pero ¿qué se ha predicado en muchos lados con tanta insistencia? Se ha hablado de la ropa, maquillaje, cabello, apariencia. Y es entendible, hermanitos, cuando el pastor de una iglesia local tenga carga de que no se vaya a usar la casa de Dios con otro fin. Y que claro, hermanitos, se guarde el respeto a la casa de Dios y a Dios mismo. Eso lo entiendo a la perfección, hermanitos. Pero tenemos que distinguir cuáles son mandamientos de hombres y cuáles son mandamientos de Dios. Eso está bien delineado, hermanitos, en el libro de Marcos capítulo 7. Porque ahí, hermanitos, el Señor aclara, nuestro Señor Jesús aclara y le dice a los fariseos que por seguir la tradición de los ancianos quebrantaban la ley de Dios. Los ancianos tenían enseñanzas, hermanitos, y sí, se entendía, enseñanzas rabínicas. ¿Cómo interpretaban la ley, la escritura, los rabinos? Rabino, para nuestro idioma equivale a maestro. También al Señor Jesús le decían ha-rabeinu, o le decían rabí, abreviado. Le decían maestro, rabí.
porque Él es todo. Él es profeta, más que profeta. Él es maestro, más que maestro. Él es el buen pastor. Hermanos amados, Él es el santo Hijo de Dios. Pero a los maestros antiguos, ellos lo único que hacían era transmitir pues tradiciones, enseñanzas de hombres, no mandamientos de Dios. Y aquí aclara. Le leo ahora mi versión, la 95, dice 22, 21 y 22. Tales como no uses, no comas, no toques. Yo tengo la libertad, hermanitos, y se lo aclaro. Tengo la libertad de comer lo que pues me gusta. Claro que sí, lo que Dios nos da, lo que Dios pone en nuestra mesa. No basado en prohibiciones. Lo que sí se prohíbe tan fuertemente en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es no comer sangre. No comer sangre. Hermanitos, bueno, aquí lo conocemos como rellena o moronga. Otros países le conocen diferente, como morcilla, por ejemplo. Y hermanos amados, eso sí, no lo debemos comer. Está prohibidísimo por la palabra de Dios. Pero cuando habla aquí, es, hermanitos, pues más general y cosas que en verdad no van al caso, mis hermanos. Escuchaba un predicador que decía que tomar café es pecado. Hermanos amados, son preceptos como están aquí. No uses, no comas, no toques. Pero no lo mandó Dios. Son preceptos de hombres. Y hay grande diferencia, hermanitos. Por eso, cuando predicamos aquí la palabra de Dios, se les enseña la cita, abran su Biblia, léalo usted mismo, cerciórese y compruébelo usted mismo que está escrito. Nada es criterio, concepto del predicador. Todo está escrito. Entonces dice, hermanitos, ahora el 22. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. O sea, no sirven, hermanitos. No sirven. Y bueno, nuevamente, hermanitos, con amor y humildad en mi corazón, sin afán de debatir, les aclaro lo que dice aquí. Si algún predicador insiste tanto en la vestimenta, yo entiendo, hermanitos, lo que es el respeto a la casa de Dios. Claro que sí. Pero ¿qué puede hacer un pedazo de tela por el corazón de una persona? ¿Qué puede hacer la vestimenta? Claro, entendemos y estamos 100% de acuerdo. No provocativamente, porque claro, hermanitos, afectaría. Claro que sí. Pero de ahí en fuera, ¿qué añade un pedazo de tela, una vestimenta, a una personita? ¿Qué le añade? No hace nada más. Solamente es un precepto de hombre. ¿Por qué le digo de esta manera? Por lo que va a decir el verso 22 y 23. Todos estos preceptos son solo mandamientos de hombres y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. O sea, puede hacerlo uno, está bien, pero se destruye, no sirve de nada. El 23 refuerza todo esto. Tales cosas, esas prohibiciones, reglas, órdenes de hombres, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Le estoy leyendo la versión 95 que yo uso. Dice, parece que sí, son algo de sabiduría lo que tienen. Y no, mis hermanos. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo. O sea, parecen buenos, hermanitos, esos mandamientos. Pero luego dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy bien, son reglas. Parecen buenas. Aparentan que sí, hasta parecen que son de Dios. Pero no tienen poder alguno. Cuando una persona dice aquí tiene apetitos de la carne, no sirven de nada. Esas reglas, mandamientos de hombres, no tienen poder alguno contra el pecado.
no hay más, hermanitos. O sea, parece que se ayudan y hasta cierta forma son convenientes ese tipo de reglas. Pero no hay poder en esas reglas contra el pecado. Solamente la sangre de Cristo tiene poder hablando del pecado. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Pero sacrificios a base de este tipo de reglas no quitan lo malo de un corazón, hermanitos. La vestimenta no quita lo malo de un corazón. El maquillaje no quita o no pone, no afecta, no beneficia, porque son cosas naturales. Ahora, no estoy diciendo que estoy a favor y hasta ordenando, no, sí, maquíllense, no. Solo aludo, hermanitos, a los principios bíblicos, que esa clase de reglas no ayudan, no vencen nada en cuanto al pecado. Así que lo que dice el Señor, que esos rudimentos del mundo no los traigamos, no los usemos, porque pues no tienen valor alguno, hasta nos hacen perder nuestro tiempo. Ahora, ¿qué sí es importante? Bueno, escrito está: sin santidad nadie verá al Señor. Y eso comienza desde adentro y se va a manifestar afuera. Claro que sí. Y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Claro que sí. Pero siempre de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús así lo enseñó. Cuando Él hablaba muy fuerte a los fariseos, hermanitos, les decía que ellos lavaban lo de fuera del vaso. Y Él decía: también limpien lo de adentro del vaso, que equivale a nuestro corazón. Si nuestro corazón está limpio, hermanitos, se va a manifestar afuera, en nuestra apariencia. Así que, hermanitos, sí existen rudimentos del mundo y se están enseñando en muchos lugares. Ahora, le voy a hablar como pastor, hermanos. Claro que como pastor tenemos cuidado de qué hay, cómo se obra dentro de la casa de Dios. Y yo, hermanitos, en lo que puedo, aclaro: esto lo hacemos por esto, o esto lo pedimos por esto, pero no está en la Biblia. Es una regla como por ejemplo la puntualidad, una regla, por ejemplo, cuidar el aseo de la casa de Dios, cosas así que son buenas, pero admito, son locales, no son bíblicas. Pero por amor a Dios, claro que vamos a cuidar su casa, y de ahí surgen ciertas reglas, pero no son reglas que están en la palabra del Señor, sino son reglas que uno pone como pastor local para que funcione bien la obra. Pero nos encargamos de aclarar: lo hacemos por esto, o para arreglar esto, o para evitar esto. Pero yo no digo que eso lo está mandando el Señor, sino que lo ponemos así para que haya un orden. Pero lo que sí ordena el Señor, claro que lo enseñamos al pie de la letra. Así que, mis hermanitos, en cuestiones de rudimentos del mundo, no nos sometemos, no nos basamos, solamente en la palabra de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Das la sabiduría también para que mis hermanitos lleven esto en sus corazones. Y Señor, no nos dejemos llevar por lo que no está escrito, solamente por tu palabra. Eso sí hemos de hacer. Gracias por mis hermanitos, bendícelos en gran manera. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Que el Señor les guarde en este hermoso día, hermanitos. Les esperamos en la casa del Señor. Le buscamos porque Él viene pronto. Amén.